otro video del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Es de muchísima utilidad y me ayuda a seguir subiendo material a través de este medio. Hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de la musicoterapia, que básicamente es la terapia con música. Tenemos diferentes maneras de aplicar esta terapia. Puede ser a través de un musicoterapeuta que nos guíe en diferentes sesiones, pero también el simple hecho de sentarnos o acostarnos en un lugar a escuchar relajadamente una frecuencia musical nos ayuda a conseguir diferentes beneficios que ahora te voy a contar. A su vez también quiero recordarte que hay diferentes listas de música, listas de reproducción que puedes encontrar en mi canal y que te van a ayudar a mejorar los dolores, mejorar el cansancio y a quitar esa fatiga que puedes estar arrastrando durante mucho tiempo. Este tipo de terapias ayuda básicamente a eliminar el estrés, a mejorar a aquellos pacientes que sufren de cuadros como fatiga crónica o fibromialgia. Pero vamos a ver cuáles son los beneficios que cualquier persona, independientemente de la patología que pueda estar cursando, puede conseguir a partir del hecho de escuchar música. Básicamente vamos a encontrarnos que la musicoterapia nos ayuda muchísimo al desarrollo de habilidades. Puede mejorar la motricidad, la coordinación, el equilibrio, la memoria, la atención, la creatividad, la verbalización, la percepción y la concentración. Fíjense que hay muchísimos beneficios que podemos conseguir con el simple hecho de escuchar una canción, ¿sí? Ayuda mucho al control de las emociones. La musicoterapia puede reducir el estrés, la ansiedad y mejorar la gestión de las emociones en situaciones críticas. Este control que nos permite la musicoterapia nos ayuda a afrontar diferentes situaciones que nos puede permitir atravesar un mal momento de una mejor manera. También vamos a encontrar un mejoramiento de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque ayuda a mejorar el estado de ánimo, la autoestima y ayuda a resolver problemas emocionales. La musicoterapia puede ayudar a mejorar las relaciones y habilidades sociales, a fomentar la integración y a evitar el aislamiento social. O sea que básicamente podemos encontrarnos con que la musicoterapia tiene una íntima relación con lo que sería la meditación. Este estado de relajación nos ayuda a gestionar y a mucho mejor tanto nuestras habilidades motrices como nuestras emociones. Fíjense cuántos son los beneficios que podemos encontrar con el simple hecho de escuchar una canción. También nos ayuda muchísimo en lo que sería el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque facilita la expresión de sentimientos, mejora la inteligencia y ayuda al control y gestión de las emociones. De esta manera e inevitablemente ayuda al mejoramiento de la comunicación. Muchas veces en nuestra vida cotidiana nos encontramos con que frente a situaciones determinadas respondemos de una mala manera. El uso de la musicoterapia nos ayuda a relajarnos y ayuda a atravesar esas situaciones de una manera mucho mejor que lo que hubiésemos atravesado si nos encontramos enojados, estresados o ansiosos, ¿sí? O sea que básicamente nos ayuda muchísimo a mejorar nuestra comunicación. A su vez también nos ayuda a agudizar nuestros 5 sentidos. ¿Por qué? Porque nos permite estar mejor o mayor consciente de nuestro organismo, con lo cual nos permite tener una mejor gestión o mejor control de nuestros 5 sentidos. Pero a su vez también, y esto es un dato muy interesante, mejora lo que sería el sistema inmune. ¿Por qué? Porque a través de diferentes elementos que se conocen como neurotransmisores, podemos gestionar lo que sería nuestra parte emocional, pero también mejorar el funcionamiento orgánico de nuestro organismo. De esta manera, si nosotros nos encontramos en un estado pleno de relajación, nos encontramos en un estado en el cual estamos más conscientes y gestionamos mejor nuestras emociones, vamos a conseguir también que nuestro organismo funcione mejor, no solo desde el punto de vista emocional, sino también desde el punto de vista del sistema inmune e incluso de otros, sistemas, ¿sí? Es muy importante entender que lo que sería la cuestión emocional está íntimamente relacionado con la cuestión orgánica. Es decir, que diferentes situaciones pueden provocar que nosotros generemos diferentes enfermedades. Hay una íntima relación entre las personas que presentan, mayor ansiedad, mayor estrés, mayor nerviosismo, con enfermedades como ser, por ejemplo, la hipertensión arterial. Es por esto que de esta manera, utilizando la musicoterapia, vamos a encontrar múltiples beneficios. Algunos vamos a poder verlos muy fácilmente y otros, sinceramente, no lo vamos a poder ver, pero vamos a poder conseguir una mejoría a nivel orgánico. Espero que este video les sea de muchísima utilidad. Les voy a dejar un video aquí arriba que habla sobre los neurotransmisores para que ustedes entiendan un poco mejor de qué se tratan, los neurotransmisores y cómo funcionan en nuestro organismo para mejorar o para, provocar diferentes mejorías a nivel del mismo, ¿sí? Cualquier duda o pregunta estoy a disposición. Muchísimas gracias.